Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Opel Antara y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, a Antara le está yendo muy bien con la resistencia a la corrosión de la carrocería. No se puede comparar con los modelos Opel de los años 80 del siglo pasado, que literalmente se pudrieron ante nuestros ojos. Si se pueden encontrar importantes manchas de corrosión en la carrocería del Antara, entonces no hay duda de que este coche sufrió graves daños en un accidente y fue restaurado apresuradamente. Solo hay un lugar problemático en la carrocería: la tapa del maletero. Antes de comprar, asegúrese de prestar atención a las costuras que se encuentran en el nicho de la matrícula. Por lo general, en los Antara usados están cubiertos con una capa roja. La parte de la tapa del maletero donde los diseñadores colocaron una bonita moldura cromada también se considera un lugar vulnerable a la corrosión. Desgasta gradualmente la pintura, después de lo cual el metal comienza a corroerse. En el Opel Antara de los primeros años de producción se pueden encontrar pequeños errores en las aletas y en la parte inferior de las puertas. Como regla general, no crecen con los años, por lo que muchos propietarios no tienen prisa por tratarlos. El borde superior del parabrisas y el capó sufren mucho por las piedras, pero incluso en estos lugares es más probable encontrar más astillas que manchas de óxido. Lo más probable es que se pueda encontrar una ligera corrosión en los lugares donde se colocan las superposiciones protectoras de plástico. Pero como nadie te permitirá quitar el plástico que protege el perímetro de la carrocería del crossover durante la venta, los pequeños defectos probablemente pasarán desapercibidos. En el mejor de los casos, el comprador podrá doblar un poco la superposición, pero en este caso es poco probable que pueda haber algo. La protección de los bajos del coche también se ha completado cuidadosamente. Opel no escatimó en una gruesa capa de protección anticorrosión, por lo que no fue necesario cubrir adicionalmente el fondo con pantallas protectoras de plástico. Solo los pasos de rueda y los umbrales están cubiertos con revestimientos. El óxido se puede encontrar debajo de la parte inferior del Antara solo en los sujetadores, de los cuales ningún automóvil es inmune, y en el bastidor auxiliar. Destacan aquellos coches cuyos propietarios nunca se han molestado en lavar los bajos. En este caso, los escombros y la arena se acumulan gradualmente en las llamadas bolsas de barro, lo que provoca la aparición de óxido. Un punto relativamente débil también se considera el sistema de escape, cuyos elementos probablemente también estarán cubiertos con pequeñas tapas de color azafrán. El suelo mojado en el lado izquierdo de la cabina es común en los Antaras usados. El hecho es que los ingenieros colocaron la línea del lavaparabrisas trasero a través del pilar delantero derecho, al mismo tiempo que lograron hacer varias juntas en el tubo de suministro de líquido. Naturalmente, después de un tiempo, las juntas empiezan a gotear. Como regla general, al principio la fuga de líquido anticongelante es tan insignificante que los propietarios simplemente no se dan cuenta del problema. Con el tiempo, la fuga se vuelve más fuerte, pero incluso en este caso, no todos los propietarios de Antara prestan atención a la superficie mojada bajo sus pies. Si el suelo se cubre cuidadosamente con alfombras de goma, la humedad bajo los pies puede pasar desapercibida hasta que el interior comienza a llenarse de olores desagradables. La verdadera edad de un Antara usado no la revela la carrocería, sino el parabrisas y las ópticas delanteras. Se desgastan bastante rápido. Especial atención merecen los modelos con parabrisas calefactable. Debido a los constantes cambios de temperatura, rápidamente se cubre de grietas. Por cierto, en aquellos Antaras que fueron vendidos en nuestro país por los concesionarios oficiales de Opel, era imposible instalar un parabrisas calefactable ni siquiera por un pago adicional. El punto débil de la carrocería es el parachoques. Se mantienen sorprendentemente firmes y a menudo se agrietan incluso después de estacionarse en un montón de nieve. Las boquillas de lavado tampoco estaban preparadas para nuestras duras condiciones de funcionamiento. Con la llegada de las heladas, de vez en cuando se congelan. Durante el frío invernal, las cerraduras de las puertas fallan periódicamente, aunque hasta el momento no ha habido quejas masivas al respecto. Otro punto débil son los clips que sujetan las cubiertas de plástico al cuerpo. En general, los clips pueden considerarse desechables. También se pueden esperar problemas menores por la puerta trasera. Con el tiempo, su junta se deforma ligeramente, tras lo cual la puerta puede empezar a tocar ligeramente el parachoques con su borde inferior. Afortunadamente, ajustar las grapas no es muy difícil. El plástico plateado del volante, la palanca de cambios y las manijas de las puertas lucía muy bien en los crossovers nuevos, pero con el tiempo inevitablemente se cubre de numerosos rayones. Como resultado, después de 5-6 años de uso intensivo, el interior del Antara pierde su brillo anterior. En general, en igualdad de condiciones, los coches con asientos tapizados en cuero opcionales tienen un aspecto aún peor. Si no cuida el cuero más caro, perderá su apariencia decente después de un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros.
Con un kilometraje de 200-250, la tapicería de cuero hay que restaurarla por completo. La situación no es mejor con el acabado combinado de los asientos que se ofrecía para el Antara antes de la actualización. Las inserciones laterales de cuero no soportan la carga y la propia tela se ensucia rápidamente. Por ello, la opción ideal son los asientos de tela, inicialmente más baratos. La funda de cuero del selector del cambio manual no resiste mejor el envejecimiento. Cuando alcanza los 80-100.000 kilómetros, se cubre de numerosas grietas que con el tiempo se hacen más grandes. Con la edad, la selectividad del mecanismo de conmutación también se deteriora notablemente. El aislamiento acústico del Antara es bueno, por lo que no se pueden ignorar los grillos y chirridos que se vuelven cada vez más frecuentes a medida que aumenta el kilometraje. Además de las fijaciones demasiado débiles de los asientos delanteros, cuyas correderas primero golpean y luego se rompen por completo. Llegó al punto en que Opel organizó la sustitución de los desafortunados patines en garantía, pero no todos los propietarios del crossover alemán acudieron a los distribuidores oficiales. Si cambia los patines usted mismo, su coste puede sorprenderle desagradablemente. El motor del ventilador del aire acondicionado tampoco puede presumir de una larga vida útil. En promedio, dura de 50 a 70.000 kilómetros. Y, en general, los propietarios de Antara suelen criticar el sistema de control de clima de su coche. No hay quejas sobre la potencia del aire acondicionado, pero el algoritmo de funcionamiento del sistema resultó no ser el más exitoso, por lo que a menudo es necesario ajustar su funcionamiento manualmente. Otras quejas que no tienen nada que ver con la fiabilidad del coche son el sonido mediocre del sistema multimedia de serie. En condiciones ideales, los sistemas eléctricos de Antara no deberían causar problemas. Pero como en realidad no es fácil lograr tales condiciones, los propietarios de un crossover alemán deben estar preparados para sorpresas desagradables. La práctica ha demostrado que Antara es muy sensible al voltaje en la red de a bordo. Durante los arranques en invierno, a menudo salta o disminuye, tras lo cual una guirnalda de luces de advertencia parpadea en el tablero. Con la edad, aparecen quejas sobre la calidad del cableado colocado debajo de las alfombras, los sensores y la trenza del compartimiento del motor. La unidad del sistema antibloqueo de frenos definitivamente puede considerarse un punto débil. Su placa no está soldada de la mejor manera. Corregir este defecto no es muy difícil, pero el problema es que la mayoría de los artesanos tienden a reemplazar todo el bloque. Esta operación, a diferencia de soldar la placa, resultará bastante cara. A menudo, la unidad ABS comienza a funcionar mal debido a un contacto flojo del terminal positivo del generador. Otra posible causa de avería es el inicio de la corrosión de los cables en el compartimento del motor. A medida que la situación empeora, la comunicación entre el sensor del ECM, el sensor de posición del volante y el sensor del ABS se perderá cada vez más. Antes de comprar un Antara usado, definitivamente debes verificar el estado de la polea impulsora de accesorios. Tiende a deslaminarse gradualmente, después de lo cual, al aumentar la carga, incluso puede comenzar a humear. En mayor medida, este problema es típico de unidades con unidades de potencia diésel. No hay quejas sobre la fiabilidad del generador. Su vida útil suele superar los 200.000 kilómetros. Solo su embrague de rueda libre sirve un poco menos. El punto débil es el cableado que va al acoplamiento del eje trasero. Sus conectores no están ubicados en el lugar más protegido, por lo que su estanqueidad se rompe con el tiempo. Después de esto, los propietarios se enfrentan a problemas con el sistema de frenos antibloqueo y problemas con la conexión del eje trasero. En aquellos crossovers que se lanzaron después del rediseño, no se pueden descartar problemas con el freno de mano. Para evitarlos es necesario realizar un mantenimiento preventivo a los conectores al menos una vez al año, lavar las corrugaciones de los cables de la suciedad acumulada en su interior y renovar el lubricante en los conectores. La mayoría de los Antaras en el mercado de repuestos tienen un motor de 4 cilindros en línea y 2.4 litros debajo del capó. Un matiz importante. Según el año de fabricación, los motores de 2,4 litros pueden pertenecer a familias completamente diferentes. También se encuentran a menudo Antaras con motor de gasolina de 3,2 litros. Si lo desea, también puede encontrar una versión con motor diésel de 2,2 litros que se instaló en el crossover alemán después de la actualización. Rara vez se encuentran otros motores en nuestro mercado. Hay algunos problemas que serían típicos de todas las unidades de potencia de Antara. Uno de ellos es la tapa del tanque de expansión de corta duración, que debe reemplazarse cada 2 o 3 años. Los puntos débiles incluyen la polea del cigüeñal y el embrague del generador. Después de 10 a 12 años de uso del automóvil, las válvulas del calentador comienzan a fallar. A medida que aumenta la presión en el sistema, pueden comenzar a tener fugas. La unidad de potencia de 2,4 litros que se instaló en el crossover antes del rediseño pertenece a la serie Z24XE.
Este motor tiene un bloque de cilindros de hierro fundido y estructuralmente no se aleja mucho de las unidades de potencia de los años 70 del siglo pasado. De ahí el diseño arcaico y la baja potencia para los estándares modernos. Por otro lado, el motor resultó tener mucho para bajas revoluciones, por lo que en condiciones urbanas no hay necesidad de hablar de falta de dinámica. Otra ventaja indudable es un diseño muy simple y una vida útil sólida que con un mantenimiento adecuado puede alcanzar hasta 500.000 kilómetros. Sin embargo, este motor también tiene sus inconvenientes. Los principales son el no tan exitoso sistema de ventilación del cárter y la tapa de culata de plástico. El más mínimo sobrecalentamiento es suficiente para que la cubierta de plástico se deforme ligeramente y empiece a gotear. Con el paso de los años, el colector de escape también requiere atención. La forma de la estructura fundida resultó no ser la más exitosa, por lo que el colector es propenso a agrietarse. En cuanto al colector de admisión, poco a poco se va cubriendo de hollín. Esto a su vez conduce al fallo del sistema de cambio de geometría. La vida útil de la correa de distribución resultó no ser demasiado larga. Solo 60.000 kilómetros. La práctica demuestra que al reemplazar una correa, es aconsejable reemplazar la bomba, ya que es accionada por la correa. Si la bomba se atasca, no se puede evitar la rotura de la correa. Las desventajas del motor de 2,4 litros anterior al rediseño incluyen un alto consumo de combustible. En condiciones urbanas, un motor de gasolina arcaico necesitará unos 15 L/100 kilómetros. Los 6 de gasolina están representados por motores de 3,2 y 3,0 litros. La unidad de 3,2 litros es estructuralmente más sencilla. Tiene inyección de combustible por distribuidor y carece de sincronización variable de válvulas. En el motor de 3 litros, los ingenieros utilizaron tanto inyección directa como un sistema de control de fase, lo que complicó el diseño, pero hizo que la unidad fuera más potente. Ambos 6 tienen una vida útil de unos 300.000 kilómetros, pero en su diseño hay suficientes piezas que requerirán reemplazo después de un recorrido de 160-180.000 kilómetros. Teniendo en cuenta que ambos motores de 6 cilindros son estructuralmente bastante complejos, reemplazar las piezas desgastadas en la mayoría de los casos no es barato. La principal desventaja de los 6 de gasolina Antara son las exigencias extremas para mantener las condiciones de temperatura. Es muy fácil sobrecalentar estos motores, por lo que tendrás que controlar constantemente el estado del sistema de refrigeración. El más mínimo sobrecalentamiento es suficiente para que los anillos se sellen. Y lo peor es que posibles fugas de petróleo no hacen más que empeorar la situación. No te olvides del complejo diseño del mecanismo de distribución de gas. Utiliza 3 cadenas y muchos tensores y amortiguadores. No hay consenso sobre la vida útil de las cadenas de distribución. Hay muchos casos en los que las cadenas empezaron a hacer clic después de una carrera de 60-70.000 kilómetros. Sin embargo, muy a menudo es posible recorrer 200.000 kilómetros sin sustituir las cadenas. Solo una cosa es segura. Ante los primeros síntomas desagradables, debe comenzar inmediatamente a reparar el mecanismo de distribución de gas. La operación no es barata, ya que si el trabajo se hace bien, los artesanos tendrán que quitar el motor. Tendrá que pagar una cantidad muy decente por un juego completo de tensores y amortiguadores. Había otros que, aunque se quisiera, no se podían calificar de insignificantes. Los catalizadores de la gasolina 6 se desintegran con relativa rapidez. No hay esperanzas de una larga vida útil del grupo de pistones y de los segmentos. Además, los propietarios de Antara con motor de 3 litros deberán limpiar periódicamente las válvulas de los depósitos de carbón y reemplazar la bomba de combustible de alta presión. Las desventajas de los 6 incluyen un apetito decente por el combustible. A pesar de que estos motores se consideraban innovadores para su época, consumen fácilmente unos 20 litros de combustible por cada 100 kilómetros de conducción en ciudad. Pero la dinámica con un consumo de combustible muy modesto resulta muy decente. La unidad de 2,4 litros que empezó a instalarse en el Antara tras el rediseño resultó ser un orden de magnitud más moderna que su predecesor del mismo volumen. Los ingenieros utilizaron en el diseño una transmisión por cadena del mecanismo de distribución de gas y desfasadores. Otra característica distintiva del nuevo motor de 2,4 litros es el bloque de cilindros de aluminio y las camisas de hierro fundido. Sorprendentemente, ni el diseño más simple resultó ser bastante fiable. La vida útil de la nueva unidad de potencia resultó ser solo un poco menor que la del antiguo motor de hierro fundido. La otra cara de la moneda es el coste bastante elevado de las piezas individuales y el mantenimiento del mecanismo de distribución de gas. Además, el moderno motor de 2,4 litros no tolera un mantenimiento no calificado. Los mecánicos deben observar escrupulosamente los pares de apriete de las bujías, los tornillos de las culatas y las fijaciones del mecanismo de distribución de gas.
Curiosamente, a pesar del diseño moderno, no fue posible lograr un aumento notable en la dinámica en comparación con la antigua unidad de potencia de 2,4 litros. En condiciones urbanas, los crossovers con motores de dos generaciones se conducirán aproximadamente de la misma manera. No fue posible lograr avances importantes en la reducción del consumo de combustible. El nuevo motor, que también funciona con una caja de cambios más avanzada, consume de media 1,5 litros menos de combustible. Como resultado, resulta que centrarse en el motor de 2,4 litros que comenzó a instalarse en el Antara después de la actualización solo tiene sentido si el kilometraje del coche no supera los 150-170.000 kilómetros. Si hay números grandes en el odómetro, entonces es mejor dar preferencia a la unidad de 2,4 litros anterior al rediseño. La gran mayoría de Opel Antara cuentan con tracción total, en la que un embrague electromagnético se encarga de conectar el eje trasero. La solución para los crossovers de esta clase es familiar, pero en condiciones todoterreno graves no es lo suficientemente eficaz. En cuanto al componente mecánico de la transmisión de tracción total, prácticamente no hay quejas al respecto. Siempre que las anteras estén intactas, las juntas homocinéticas pueden soportar entre 200 y 250.000 kilómetros. Los ejes se consideran eternos. No hay quejas sobre la vida útil del engranaje cónico. Lo principal es comprobarlo periódicamente en busca de fugas y no olvidar cambiar el fluido técnico cada 60.000 kilómetros. Hay un poco más de problemas con el eje de transmisión. Como regla general, su recurso está limitado por cruces y un cojinete exterior. Sin embargo, incluso para los amantes de la conducción activa, el eje de transmisión puede soportar fácilmente entre 130 y 150.000 kilómetros. Si conduce con cuidado, durará fácilmente hasta 250.000 kilómetros. Naturalmente, los propietarios de Antara reemplazan el costoso conjunto Cardan solo como último recurso. Si es posible, los propietarios del crossover alemán se limitan a sustituir travesaños mucho más baratos. Los silenciosos bloques de la caja de cambios trasera también influyen en la vida útil del eje de transmisión. No hay quejas sobre la caja de cambios en sí. Más bien, el respiradero del eje trasero, que se contamina fácilmente, puede causar problemas. Esto provoca que el eje trasero se empañe, lo que a su vez puede provocar que los retenes de aceite y los anillos obturadores de las tapas laterales se salgan. Si habla de los puntos realmente débiles del sistema de tracción total Antara, entonces uno de ellos es el sistema de control del embrague. Los propietarios encuentran regularmente daños en los conectores de la unidad de control. Algunos propietarios de Antara logran dañar la propia unidad de control, que se encuentra en la caja de cambios trasera. Como resultado, el crossover pierde tracción total y se convierte en un turismo normal con un eje delantero motriz. Lo mismo puede ocurrir por fallo de los sensores o por la rotura del propio acoplamiento. Y dado que los cerebros electrónicos del crossover alemán no tienen prisa por informar a la persona sentada al volante que el embrague está desconectado, el propietario del Antara se enterará después de que el coche se atasque en nieve profunda o barro. Un matiz importante. En los crossovers actualizados, los ingenieros reescribieron el software del embrague. Si antes el embrague se bloqueaba solo cuando el eje delantero patinaba, ahora el bloqueo se produce de forma preventiva con un aumento significativo del empuje del motor. El nuevo software permitió dejar sin cambios el componente mecánico de la transmisión de tracción total, pero al mismo tiempo mejorar significativamente la capacidad de cross-country del vehículo. En cuanto al acoplamiento en sí, inicialmente tiene una vida útil muy buena. Pero no es difícil reducirlo seriamente. El embrague sufre al cruzar vados profundos, frecuentes viajes todoterreno, resbalones prolongados y vibraciones del eje de transmisión. Al atacar terrenos accidentados, es importante evitar que el embrague se sobrecaliente. De lo contrario, se producirán fugas de aceite, lo que a su vez provocará un desgaste acelerado de los embragues y contaminación del fluido de trabajo con productos de desgaste. Afortunadamente, los propietarios de Antara rara vez salen de la carretera, por lo que solo un pequeño número de ejemplares usados tienen problemas graves con el embrague. El Antara estaba disponible con 2 transmisiones manuales, de 5 y 6 velocidades, y 3 automáticas. Antes del rediseño, se instaló una automática fabricada por Aisin en el crossover, y después de la actualización, Opel comenzó a utilizar transmisiones automáticas GM de la serie 6T40 y 6T45. La mejor caja de cambios manual de 6 velocidades, que lleva el índice interno de fábrica F40. Para un kilometraje de 200.000 kilómetros, sujeto a un mantenimiento regular del aceite, es posible que solo sea necesario reemplazar los sincronizadores y los cojinetes. En el peor de los casos, aquellos a los que les guste una conducción muy agresiva tendrán que sustituir el diferencial. Otra ventaja de la transmisión manual de 6 velocidades es el coste razonable de las unidades de contrato.
Más bien, los propietarios de Antara con transmisión manual de 6 velocidades tendrán que pensar no en la caja de cambios, sino en el volante bimasa. En promedio, puede soportar de 150 a 200.000 kilómetros. Si conduce durante algún tiempo con el embrague patinando, el volante no durará ni siquiera 50.000 kilómetros. Se instaló una caja de cambios manual de 5 marchas en las versiones con el motor diésel inicial de 2 litros y el motor de gasolina de 2,4 litros anterior al rediseño. Esta caja es la versión coreana de la transmisión manual G-Track y se encuentra a menudo en otros modelos de Opel. Desafortunadamente, en términos de características de rendimiento, resultó estar lejos de ser ideal. Las quejas sobre el ruido durante el funcionamiento se recibieron de los propietarios ya después de un kilometraje de 30 a 50.000 kilómetros y en la marca de 100.000 kilómetros, los sincronizadores de la segunda y tercera marcha se desgastaron tanto que se hizo imposible cambiar de marcha. Uno de los puntos fuertes de la caja de cambios de 5 velocidades es el volante económico, por lo que las posibles reparaciones serán bastante económicas. La transmisión automática Aisin, que se instaló en muchos otros modelos además del Antara, es buena, aunque solo sea porque está libre de enfermedades infantiles. Pero no está exento de características que los propietarios del crossover alemán deberían conocer. El más importante de ellos es que la unidad hidráulica de la caja es muy sensible al aceite sucio. La situación se ve agravada por el hecho de que las normas oficiales de mantenimiento no afectan en modo alguno el cambio de aceite en la caja. Los propietarios más responsables cambian el líquido técnico cada 60.000 kilómetros, aunque lo ideal sería reducir aún más el intervalo de sustitución. Es incluso mejor si el Aisin automático cuenta con refrigeración y filtración adicionales del fluido de trabajo. Es importante recordar que los revestimientos de bloqueo del convertidor de par en la caja de cambios Aisin tienen una vida útil corta. Con la conducción activa, mueren entre 100 y 120.000 kilómetros. Para conductores cuidadosos, las pastillas pueden durar entre 200 y 220.000 kilómetros. Si el desgaste de los revestimientos resulta crítico, no será posible evitar una contaminación grave del cuerpo de la válvula con productos de desgaste. Pocas personas deciden reemplazar completamente el cuerpo de la válvula. La mayoría de los propietarios intentan resolver el problema pieza por pieza, pero esto solo retrasa ligeramente el tiempo para una reparación completa y costosa. Pero todos estos problemas no se pueden comparar con los problemas que pueden causar las cajas GM automáticas que recibió Antara después de la actualización. A menudo, las transmisiones automáticas de GM, independientemente de la versión, requerían reparaciones serias después de una carrera de 60 a 70.000 kilómetros. El sonido característico del trolebús cuando la caja de cambios está en funcionamiento es una señal segura de que los diferenciales y los engranajes planetarios están desgastados. Los golpes durante la conmutación indican un desgaste crítico del cuerpo de la válvula y la cadena. No es sorprendente que casi todas las transmisiones automáticas de GM ya hayan sido reparadas al menos una vez o hayan recibido un juego de solenoides actualizado. No solo eso, sino que la transmisión automática de GM también resultó ser exigente tanto en términos de temperatura de funcionamiento como de calidad del aceite. Como resultado, la caja de cambios GM se vio privada incluso de esta posible ventaja sobre la transmisión automática Aisin. Sin embargo, al comprar la versión actualizada del Opel Antara, no es necesario elegir. Solo hay una salida: buscar en el mercado secundario el coche más reciente con un kilometraje mínimo. Después de 2014, la caja se volvió un poco más confiable, gracias a lo cual las fallas antes de un kilometraje de 70 a 80.000 kilómetros se volvieron extremadamente raras. La suspensión es el punto fuerte del Opel Antara. La mayoría de las piezas, incluso en nuestras carreteras menos que ideales, pueden soportar entre 150 y 200.000 kilómetros. Las únicas excepciones son las barras estabilizadoras y los soportes de los puntales de los crossovers que se lanzaron antes de la actualización. Sin embargo, la vida útil relativamente corta de estos elementos queda totalmente compensada por el bajo coste de estos consumibles. Si el Antara suele estar cargado al máximo de su capacidad, la suspensión trasera requerirá atención con más frecuencia que la delantera. Pero en tales condiciones este modelo rara vez se utiliza. En comparación con la fuerte suspensión, la dirección parece un eslabón débil. El bastidor puede comenzar a funcionar ya entre 50 y 60.000 kilómetros. Como regla general, los extremos y los tirantes se entregan en la misma marca. También me gustaría una mayor fiabilidad de la línea de alta presión de la dirección asistida hidráulica. La línea es propensa a sufrir fugas en los puntos de contacto entre la parte flexible y el metal. Sin embargo, la práctica muestra que, si el fluido de trabajo en la dirección asistida se actualiza de manera oportuna y se siguen las reglas básicas, no gire el volante de un tope a otro hasta que el fluido de trabajo se caliente, la dirección no causa problemas.
hasta un kilometraje de 200-250.000 kilómetros. El principal problema del sistema de frenos son las pinzas guía, que se harán sentir después de 150-170.000 kilómetros. El resto son reemplazos planificados. Las pastillas originales, que difícilmente resisten una serie de frenadas intensas, probablemente ya hayan sido reemplazadas en los Antaras usados. En cuanto al agrietamiento de los latiguillos de freno, se trata de un problema exclusivamente relacionado con la edad y típico de absolutamente cualquier coche. El Opel Antara tiene muchas ventajas. Este es un diseño interesante, un interior espacioso, una carrocería fuerte y una suspensión confiable. Pero también hay muchas desventajas. Más precisamente, su número dependerá directamente del año de fabricación de una instancia en particular y de la unidad de potencia que esté instalada en ella. La unidad de gasolina de 2,4 litros de estilo anterior, a pesar de su diseño arcaico, es definitivamente buena. Con un mantenimiento adecuado, un motor del mismo tamaño que apareció en el Antara después de la actualización funcionará bien. Pero los compradores de crossovers usados deberían evitar los motores V6. Los costos operativos pueden ser prohibitivamente altos. También conviene tener más cuidado con las transmisiones automáticas GM, que comenzaron a instalarse después del restyling. Este es el caso cuando es mejor elegir un coche más antiguo, pero con transmisión automática Aisin. La segunda opción es buscar un Antara con caja de cambios GM y kilometraje mínimo. En este caso, el propietario al menos tendrá tiempo para prepararse mental y económicamente para futuras reparaciones de la transmisión automática. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.